alumnos de escuelas secundarias generales de la región Laguna. Buen día y bienvenido nuevamente. Esta es la semana número 5 de Educación en Casa, forma de llegar hasta sus hogares debido a la pandemia por coronavirus COVID-19 por la cual atravesamos actualmente. Esta semana de trabajo comprende del 18 al 22 de mayo del año en curso. Soy la maestra Arely Xiomara Núñez y Fuentes y pertenezco a la Escuela Secundaria General número 2, Federico Berreto Ramón, de la ciudad de Torreón, Coahuila, en la cual imparto la materia de Español, lengua materna, en segundo grado. Presento el proyecto Una vida, una historia, el texto biográfico. Ámbito, estudio. Aprendizaje clave, escribe un texto biográfico. Aprendizaje esperado a abordar. Narra de manera cronológica la historia de un personaje. Anota y contesta en tu cuaderno los siguientes cuestionamientos. ¿Has leído biografías? ¿Con qué propósito? ¿Has notado cómo están escritas? ¿Has escrito alguna biografía? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Las biografías solo pueden presentarse por escrito? ¿Qué utilidad tiene conocer la vida de personajes famosos? ¿De qué personaje te gustaría conocer más sobre su vida? ¿Por qué? Analicemos qué es la biografía. La palabra biografía proviene del griego y significa escribir la vida. La finalidad de estos escritos consiste en relatar los detalles de la vida de alguien desde su nacimiento hasta su muerte, aunque en el caso de que el personaje aún esté vivo, solo se reportarán los datos más recientes de los que exista registro. Se redactan en tercera persona y por lo regular manejan un discurso claro y directo. En una biografía, debes apegarte a los datos reales de la vida del personaje seleccionado. Para esto, se deben buscar fuentes de información confiables. Las características de un texto biográfico. El texto biográfico maneja una trama narrativa. La información que se elige sobre la vida de un personaje para hacer una biografía y compartirla depende de quién la escribe, de sus objetivos, para qué, y de los destinatarios del texto. En los textos biográficos se puede dar a conocer solo un aspecto de la vida del personaje o se puede ofrecer un retrato completo para señalar o describir todos los aspectos del personaje. Existe la presencia del narrador y otras voces, donde el narrador suele relatar los hechos en tercera persona y decir, nació en, estudió, hizo, trabajó, etc. El efecto que se consigue al usar esta voz es el de manifestar cierta distancia respecto al narrador, pues quien cuenta los sucesos no participó en ellos. Sin embargo, también puede haber otras voces en el relato. Por ejemplo, cuando se producen voces, cuando los pasajes contados por el protagonista o frases que pronunció en algún momento de su vida, o si presentan testimonios de varios informantes que conocen o conocieron al personaje. En estos casos, esas voces se registran en la biografía mediante el uso del estilo directo, indirecto o citas textuales. El uso del estilo directo es una manera de registrar textualmente lo dicho por otra persona o voz, diferente a la del narrador. Se encierra lo que se dijo entre comillas. El uso del estilo indirecto. En este caso, lo mencionado por otras personas no se escribe entre comillas, porque se parafrasea. El narrador lo expresa con palabras propias. Al usar algunas fuentes de consulta, requerimos el empleo de la cita textual. Cuando consultamos documentales y extraemos información de estas para la redacción de biografías, el texto redactado debe escribirse entre comillas. Se debe anotar entre paréntesis los datos de la obra consultada. Si la información proviene de Internet, se anota el nombre del autor, el año en el que se publicó, en la red y la frase en línea. Los nexos temporales o conjunciones temporales unen las oraciones subordinadas que indican el tiempo en el que sucede la acción de la oración principal.
El cierre en las biografías. En muchas biografías se suele poner un párrafo o línea al final, en el que se recupera, de manera sintética, una opinión sobre el personaje y su obra. Algunos recursos de lenguaje en las biografías son los verbos. La mayoría de los verbos en las biografías están en tiempo pasado, pero también es muy común encontrarlos en tiempo presente, aunque hagan referencia a hechos del pasado. A esto se le llama presente histórico. También se usan en el tiempo copretérito, cuando se quiere hacer énfasis en una acción que era habitual o reiterada. Muestra un orden temporal o cronológico de los acontecimientos más importantes o relevantes, en este caso de la vida de un personaje, como son nacimiento, sucesos importantes que marcaron su vida hasta su muerte. Aquí se usan varios elementos lingüísticos para mantener el hilo del discurso y hacer referencia al personaje, sin repetir una y otra vez su nombre. Se recurre a términos diferentes. Por ejemplo, se puede mencionar por su nombre de pila, Fernando, un pronombre, él, algún adjetivo que permita identificarlo, el más travieso de la casa, ocupación, lugar de procedencia o alguna otra característica como el médico, el estudiante, la queretana, etc. Los conectores en las biografías se utilizan como expresiones para explicar con mayor precisión las acciones y otras para introducir sus consecuencias. Las más utilizadas son por tanto, consecuentemente, como resultado, etc. Las descripciones en las biografías, en ellas se describen tanto las características de las personas como los lugares o los sucesos. Frida Kahlo, entre el dolor y la pasión. La artista mexicana fue una mujer apasionada que vivió con intensidad tanto las desgracias como las alegrías que le deparó el destino. Por ello, la pintura de Kahlo es fiesta, color, sangre y vida. Frida Kahlo se nos presenta como una figura compleja, interesante, emocionante, personal y sobre todo universal. Su obra refleja su vida, sus dolencias, su tormentoso matrimonio con Diego Rivera, sus ideales comunistas y su concepción de la mujer. Admirada por muchos, no solo por su pintura, sino por su fuerte personalidad, su vida nos descubre un mundo de sentimientos y un ejemplo de perseverancia, y hoy en día está considerada como un auténtico ícono feminista y la máxima representante del arte mexicano del siglo XX. La pintora mexicana recorrió en su corta vida un camino lleno de pasiones y también desilusiones, lo que la llevó a ser una mujer controvertida para su tiempo y para muchos un ejemplo de fortaleza. En su juventud se enfrentó a un catastrófico accidente de autobús que le ocasionó múltiples fracturas y achaques que padecería por el resto de su vida. Fue durante las muchas horas de postración en la cama para recuperarse cuando empezó a pintar. En el techo del dosel de su lecho instalaron un espejo a petición de Frida para poder verse reflejada en él y allí pintó su primer autorretrato. Las dos constantes en la vida de Frida Kahlo fueron el amor y los problemas de salud. Ambas marcaron de manera decisiva el carácter de su obra. También encontramos una ventana abierta a lo que sintió y a cómo transformó su sufrimiento en arte a través de cartas y poesías que escribió al pintor catalán Josep Bartolí, a Diego Rivera o al escultor Isamu Noguchi. A pesar del continuado dolor físico y sentimental que invadía el cuerpo de Frida, logró erigirse en una de las figuras históricas más emblemáticas de México. A su sombra le sigue acompañando, quien fue su pareja durante 25 años, el muralista mexicano Diego Rivera.
Con una pintura muy personal que se antoja difícil de encuadrar en un estilo concreto, si bien podría moverse según algunos expertos entre el surrealismo y el realismo, aunque también se aprecian elementos expresionistas. Las obras de Kahlo también contaban con elementos populares del arte mexicano. El amplio conocimiento antropológico y arqueológico que tenía de su país, México, le inspiraba en todos los sentidos. Frida apreciaba su cultura, y esto se demuestra en cada una de las fotografías que le tomaron, en las que siempre viste con el traje típico de tehuana y flores en el pelo. En definitiva, más de un siglo después del nacimiento de la universal pintora, los tratados sobre su obra y pensamiento siguen proliferando en las redes y las librerías. Hemos observado la biografía de la pintora mexicana Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo. Y como pudimos ver y escuchar, habla de la vida de la pintora en todos los aspectos y en sus múltiples facetas. Es un ejemplo muy claro. Piensa en un personaje sobre el cual te gustaría elaborar una biografía. Puede ser un científico, un escritor, un deportista, activista social, alguien que marcó la historia, alguien importante en tu comunidad o un artista. Anota en tu cuaderno el nombre del personaje que has escogido y las razones de tu elección. Te invito a la siguiente actividad. Recopila de varias fuentes de consulta, al menos 3, información relevante para recrear los momentos más importantes de la vida del personaje que llamó tu atención. Puedes buscar en periódicos, revistas, libros, películas, videos y páginas web, entre otras fuentes. También puedes encontrar información en revistas que le hayan hecho al personaje, a sus familiares o a sus amigos. Con la información recabada, elabora fichas o subraya con diferentes colores los datos correspondientes a cada aspecto: nacimiento, estudios, trabajos, premios, etc. Ordena y registra estos datos en tu cuaderno. Te invito también a que elabores un esquema como el siguiente, que se presenta en la página 239 de tu libro de texto, para que registres uno a uno los acontecimientos importantes de tu personaje, para que con esto puedas hacer una línea del tiempo del mismo y te sea más fácil la redacción. Con la información recabada y el esquema y línea del tiempo que elaboraste, vas a redactar una biografía. Para esto te propongo lo siguiente. Usa la paráfrasis para redactar la información que encontraste. Si haces una cita textual, no olvides usar comillas y anotar la referencia de donde tomaste lo que escribiste. Evita repetir el nombre del personaje que elegiste. Usa pronombres, otros sustantivos o frases que puedan sustituirlo. Recuerda usar verbos en pasado, presente histórico o copretérito. Puedes incluir alguna ilustración o fotografía del mismo. Redacta un párrafo al final donde expreses tu opinión sobre el personaje y sus aportes. Registra la biografía en fuentes de consulta y tu nombre. Lee y muestra tu biografía a un familiar y pídele que te evalúe con el siguiente formato, con lo que debe contar tu biografía. Tu familiar va a anotar si no lo tiene pero le faltó, y si lo tiene. Firma al final. La última actividad es investigar los tipos de textos biográficos. Investiga en varias fuentes de consulta y anota en tu cuaderno los tipos de textos biográficos. Para esto, identifica y anota el tipo de biografía. ¿Qué tipo de biografía es la que elaboraste? Gracias, envío nuevamente un saludo a todos mis alumnos y un fuerte abrazo, los extraño mucho. Pero, por lo pronto, quédate en casa. Gracias.